einmal völlig verzweifelt und unglücklich. I was once completely confused and unhappy. I locked myself in the guest room of my parents' home, and in great consternation I sobbed and cried, because I did not know anymore what to do with my life. Mit meinem Leben anfangen sollte. Und da entdeckte ich plötzlich, there on the spot, I discovered suddenly that in all my unhappiness I was moving. And I was moving in such a way that I had never moved before. And also, suddenly this moving became an expression. Carta a un joven profesor de danza, por Mary Bigman. En su carta reciente, me hace usted demasiadas preguntas, mi querido amigo. Y si yo contestara a su cuestionario como usted desearía punto por punto, con explicativos titulares, esto se convertiría en lo que nunca he deseado hacer, ni deseo hacer ahora. Un manual, un breviario o incluso un método pedagógico. No le voy a poner las cosas tan fáciles. Y si me quiere considerar como su consejera en los inicios de su carrera como profesor, entonces no tiene por qué esperar a que le responda preguntas que mayoritariamente se refieren al dominio de situaciones tan técnicas como obvias. Después de todo, el dominio de una profesión en todos sus aspectos técnicos es una condición previa. Es una condición previa a toda actividad artística. Por lo tanto, recuerde, no olvide jamás que la pedagogía de la danza es una tarea orientada hacia el arte, y no solo, y mucho menos exclusivamente hacia la técnica. Usted ya ha vivido con su propio cuerpo lo que se conoce por técnica de la danza. Esto se ha convertido ya en su posesión. Pero, ya que me pide un consejo, le diré, descubra ahora todo esto, todo lo que implica esta posesión técnica, a partir de su propia experiencia y contribución humanas. ¿Puede usted resignarse a no ser más que un imitador? Exprésese, pero con su propio lenguaje,
y trate de comunicar a sus alumnos algo que le haya empujado íntimamente hacia la danza, su entusiasmo, su obsesión, su fe o la obstinada resistencia con la que trabajaba cuando todavía era un alumno. Valórese a sí mismo y ayude así a sus alumnos a encontrar el camino hacia ellos mismos. Aún más, probablemente también tengamos que hablar de amor, de esta disponibilidad interior humana que existe en el bailarín incipiente, en el que todo es fermento y rebelión, cuando no ha tomado todavía grandes decisiones y en quien aún el talento no se ha manifestado de una manera que presagie irrevocablemente su futuro. Me refiero a una generosa disponibilidad que no tiene nada que ver con el amor del maestro por su alumno en cuanto a individuo, y menos aún con ese amor romántico por la humanidad y su prójimo, que todo lo ensombrece con una retórica pobre, creando desorden en lugar de claridad. Quizás sería más correcto hablar de un eros pedagógico, de esta condición de pertenencia mutua y fluctuante, en la que el movimiento humano y las obligaciones artísticas se unen en un intercambio vivo. El alumno y el maestro se acercan y alejan el uno del otro en un movimiento perpetuo renovado alrededor de un centro único que nos preocupa y ocupa: la danza. Me pregunta usted cuál es el secreto del éxito pedagógico. Yo a la vez me pregunto, ¿existe una posibilidad de, entre comillas, éxito? Si el maestro se atribuye el éxito de un alumno, es que no es un pedagogo. Debería más bien preguntar cuál es el secreto del talento pedagógico. Eso, igual que todos los demás talentos, se trata de un don imposible de comprar y resulta difícil de conseguir, aún a través del trabajo. Un don que exige más a quien lo posee que a quien no lo posee, ya que impone una responsabilidad que es una superación y un cuestionamiento por parte de los demás. ¿Qué sería de la creatividad artística si no existiera el secreto de la selección? ¿Y por qué el talento ha sido dado a este y no a aquel? Los maestros pensamos que somos capaces de explicarlo todo, que podemos explicar prácticamente cualquier cosa. Si no lo conseguimos en nuestra jerga profesional, recurrimos de inmediato a comparaciones, pero cuando creemos que todo se ha explicado, llegamos a los interrogantes, donde las ideas y las imágenes se mezclan y donde todo lo que ha sido enseñado y aprendido hasta ahora da lugar a aquello que solamente puede ser intuido. ¿De dónde viene esta felicidad de formar, que es como el amor del jardinero por el crecimiento de lo vivo, el deseo de enseñar, la necesidad de enseñar, de hecho? ¿No bebe acaso de la misma fuente que la creación artística? Impulsos que nacen quizá en diferentes niveles, pero ¿no es cierto que tienen la misma necesidad inexorable de comunicar? La inexorable necesidad de crear. Considero la educación de la danza como una responsabilidad de formación en que la mayor importancia debe otorgarse siempre al ser humano, en toda su corporalidad. ¿Es, pues, la formación del cuerpo? Sí, puesto que es un fenómeno de crecimiento en el que el movimiento físico, la agilidad espiritual y la flexibilidad mental deben estar equilibrados a fin de llevar a buen término esta metamorfosis del cuerpo del hombre. Lo que importa es revelar al joven bailarín toda la gama de posibilidades del movimiento, acercándole a ese esmerado discurso que sonaría como un acorde largo
e intensa, e intenso. En cierta manera, es el trabajo del escultor, a lo largo del cual, bajo el ojo vigilante del pedagogo, el cuerpo en movimiento se vuelve un instrumento de la danza, perfectamente dominado y vibrante de sensibilidad, una lámpara encendida que revela con transparencia el contenido agitado y fluido de la danza en una armoniosa orquestación, condensación de la forma purificada. Obrar en este sentido, llegando a la cima, si es posible, es la tarea y el fin que maestro y discípulo deben resolver y realizar juntos en contrato tácito. Se trata de una maravillosa aventura, con descubrimientos fascinantes, durante los cuales uno ayuda a su alumno a lo largo de los años, una misma experiencia que se presenta siempre con un contenido nuevo y una forma cambiante. Pronto hará 50 años que vivo esta aventura y todavía no me he cansado. Todo comienzo es difícil, pero también hermoso. Cuánto me gustan las primeras tímidas revelaciones que un joven bailarín extrae de su cuerpo, todavía poco consciente y obstaculizado por los problemas del movimiento y del mensaje de la danza, por las leyes rítmicas y dinámicas y el análisis funcional de la realización. No prive jamás a sus alumnos de esta expresión inicial, porque en ella usted se encontrará a sí mismo. De esta forma usted, como maestro, aprenderá mejor y más deprisa lo que ellos son, porque hablarán de sí mismos y dirán la verdad. Los alumnos vienen y se van. Usted los aceptará y cuando comiencen a sostenerse sobre sus dos pies con seguridad, los dejará marchar. Es el destino pedagógico. No espere gratitud por parte de los alumnos. Se preocupan demasiado de sí mismos para comprender, para darse cuenta de cómo han sido guiados y lo que han recibido. La gratitud, el tributo consciente, si es que algún día llega, será 10 años más tarde. Enseña a los alumnos a ver y a impregnarse de la plenitud de la vida cotidiana con los ojos abiertos. Allí se encuentra más de lo que uno puede percibir siguiendo simplemente su camino. Enséñeles a pensar en grandes dimensiones. Enséñeles a pensar en grandes dimensiones. Enséñeles a pensar en grandes dimensiones. Las relaciones espaciales no soportan limitaciones estrechas, exigen una expansión espiritual, con la misma intensidad que el gesto danzante se proyecta hacia un espacio infinito. Enseñe a sus alumnos a trabajar concentrados e incansables. Consolídeles en la lucha que ellos mismos deben librar. La profesión del bailarín es inexorable y el joven bailarín no tiene tiempo que perder. En lo que le concierne, el tiempo de sus posibilidades de ejecución es limitado. Puede sobrevivir, pero no puede poner su obra en el congelador con la esperanza de encontrarla fresca y volverla a trabajar años después. El tiempo para el bailarín es implacable, hay que tener paciencia, mucha paciencia, y no perder el buen humor, que mejor que nada puede iluminar estos momentos oscuros en que la relación del maestro con el alumno se tensa en torno a un problema pedagógico. La risa liberadora purifica el aire e inmediatamente vuelve a conectar con el proceso de trabajo cotidiano. Claro está que se precisa conocer un poco de la naturaleza humana. Una mano suave que imperceptiblemente guía y contribuye a la formación y al conocimiento de una persona joven. Dar clases y enseñar no son sinónimos. Un buen entrenador no necesariamente es un buen pedagogo. El análisis y el control de los procesos del movimiento
forman parte de la profesión y son el pan de cada día del bailarín. Sin embargo, enseñar significa iluminar todos los aspectos del material pedagógico, transmitirlo tanto en el plano funcional como en el plano de la compenetración espiritual y de la experiencia afectiva. La danza no es un lenguaje cotidiano, aunque su material sea el mismo movimiento con el que el hombre expresa su vida día tras día. La danza es, como la poesía y la música, la concentración intensa de múltiples oscilaciones interiores que tienden a unirse, cristalizando finalmente, permitiendo que la forma nazca y se desarrolle. Y lo que se encuentra entre líneas no es menos significativo que lo que se manifiesta expresamente. Aún en la desnuda pureza del gesto abstracto, el fondo espiritual y mental se perfilan en una vibrante filigrana y le confieren perfume y color. Un juego de luces y sombras, clima en el que la creación coreográfica se desarrolla espacialmente y se convierte en experiencia artística. Es maravilloso el momento en el que el sudor baña los cuerpos, en que los rostros son ardientes, en que la realización física sobrepasa lo que se creía posible y el esfuerzo se convierte en alegría. Pero también he visto cómo un grupo de jóvenes se ilumina por dentro e irradia una fuerza que ya no es física, sino el signo de una espiritualización que lleva a la danza a un nivel de encantamiento y transfiguración. Un pie que sonríe, una mano que puede llorar. Pues sí, la danza no es tan solo el arte del tiempo y del espacio, es también el arte del momento conscientemente vivido y consumado en el estudio o en el escenario. Dividir el programa de enseñanza en términos de actitud, movimiento, espacio, estructura, no tiene valor, más que en un afán de organización, porque si faltan las cualidades elementales, todo se tambalea por usted y sus alumnos. Abra los sentidos y al momento de la creación, que se abran donde hierve la savia de la vida. Ni una palabra en contra del virtuosismo. Es exigible a todo bailarín una cierta talla, un cierto nivel no ordinario de calidad. Sin embargo, el bailarín que no brille más que por el esplendor de la técnica y se mueve en escena con vacía mecánica, no pertenece, por supuesto, a los elegidos. Y aquellos que no hablan más que de sí mismos en un espejo narcisista y no saben ya que se mueven sobre la superficie helada de la soledad, allá donde nada se respira, tampoco habrán recibido la chispa divina. Se trata de bailarines que son un obstáculo para sí mismos. He aquí que hemos llegado al límite de toda eficacia pedagógica, porque la naturaleza manda y no permite que se le arrebaten sus secretos. Es cierto que podemos hacer muchas cosas cuando se trata de formar, de hacer progresar y desarrollar, pero no está a nuestro alcance el crear ese gran talento tan ardientemente deseado. Ni siquiera podemos determinar ni el grado ni la naturaleza del talento, porque si la naturaleza no ha sembrado la semilla del talento artístico en el hombre, en el individuo, en la persona, ninguna fuerza, ningún deseo, ninguna voluntad podrá encender esta llama. Nada podrá convertirla después en el fuego generoso de la potencia creadora. Es cierto que podemos hacer muchas cosas cuando se trata de formar, de hacer progresar, de desarrollar, pero no está a nuestro alcance
el crear ese gran talento tan ardientemente deseado. Nada lo puede crear. Ni siquiera nosotros podemos determinar ni el grado ni la naturaleza del talento. El talento pedagógico de la danza, nuestra misión en todo caso, consiste en servir. Servir a la danza, servir a la obra, servir a la persona, pero por sobre todas las cosas, servir a la vida.